Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres seguimos teniendo un salario menor que los hombres y esta desigualdad es mayor en la contratación a tiempo parcial. De manera gráfica, se puede decir que las mujeres trabajamos de media 54 días gratis al año. En España, la brecha salarial es del 22,86%, según el último informe del sindicato UGT. Estas diferencias afectan a más de 7 millones de mujeres que dejan de percibir anualmente una media de 6.000 euros, lo que supone una cifra de 41.975 millones de euros. En Andalucía, esa brecha es aún mayor, del 24,21%, lo que supone que 1.036.700 mujeres dejan de percibir una media de 5.859 euros al año. Andalucía es, junto con Extremadura, la comunidad autónoma con el menor salario de las mujeres. Y fíjense, la brecha salarial ha crecido en Andalucía 3 puntos en el periodo 2008-2015. Un dato preocupante que, en vez de disminuir, crece. Gracias. La brecha salarial es una de las manifestaciones, una más, de la perpetuación de la discriminación contra las mujeres y determina, además, junto con el desempleo y el sistema de pensiones, de la menor capacidad y, en ocasiones, la menor independencia económica que padecemos las mujeres. El concepto de brecha salarial de género hace referencia a la diferencia existente entre los salarios que perciben mujeres y hombres, calculada sobre la media de ingresos brutos por hora, de modo que deja en evidencia que una mujer con una determinada cualificación profesional y desarrollando determinada actividad profesional cobra menos que un varón en sus mismas circunstancias. Y cuando hablamos de esas mismas circunstancias nos referimos a la cualificación y a la labor profesional desempeñada, porque siempre insistimos en que las condiciones sociales nunca van a ser las mismas. Y precisamente este matiz es muy importante porque es el determinante para acabar con la discriminación en el trabajo. Y porque para acabar con la discriminación salarial, con la discriminación laboral, tenemos que terminar con otro tipo de discriminaciones, como la que se produce, como la asunción por parte de las mujeres de una mayor carga de trabajo doméstico y de los cuidados de las personas mayores, de las personas enfermas, de las personas con discapacidad, de nuestros mayores. También tenemos que combatir el llamado techo de cristal, que impide a las mujeres el pleno desarrollo de su carrera profesional o el acceso a determinados puestos. Y tenemos que combatir el suelo pegajoso, que acaba vinculando masivamente a las mujeres a sectores laborales menos valorados social y económicamente. A todo ello se suma la situación de las mujeres al acceder a la pensión de jubilación, ya que deben enfrentarse a un menor número de años cotizados que los hombres, modelo de personas sobre el que se ha construido todo el sistema de pensiones vigente, y además a la brecha salarial que han ido sufriendo durante todos esos años. El sistema no atiende a la dedicación al cuidado de otras personas ni a las tareas domésticas que, como estamos hartos de repetir, recaen de manera mayoritaria sobre nosotras, sobre las mujeres. Y todo esto hay que decir que ha pasado y está pasando con la aquiescencia de los poderes públicos. El resultado es una gran situación de desigualdad que primero tenemos que conocer, denunciar y atajar con medidas concretas. Es verdad que en los últimos años el debate ha saltado a la opinión pública, se dan a conocer las preocupantes cifras, hablamos de ello, celebramos un día de la igualdad salarial, publicamos estudios, en consecuencia asumimos la asistencia, ya es un hecho, está bien. Denunciamos la injusticia que supone, todos nos llevamos las manos a la cabeza, pero tenemos que ir más allá. A pesar de todo esto, en Andalucía, a juicio de mi grupo parlamentario, no se han desarrollado medidas para atajar esta cuestión. No hay respuesta a problemas concretos. Y esta injusticia social que hay que combatir es la que contra la que pretende luchar esta iniciativa que presenta hoy mi grupo parlamentario. Esta iniciativa se presenta, además, en un contexto muy determinado. Hacía referencia la portavoz del Grupo Socialista, cuando hablaba de su iniciativa, de su proposición no de ley, a que ellos quieren que se presente una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados. Esta iniciativa se presenta en un contexto muy determinado, tanto que es que en el Congreso ya se ha aprobado la toma en consideración de una ley para luchar contra la desigualdad salarial aprobada por Unidos Podemos, presentada por Unidos Podemos, una proposición de ley, en este caso, de igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Si estamos elaborando una iniciativa legislativa
en las Cortes Generales para acabar con este tema, ¿qué sentido tiene presentar una PNL pidiéndole a la Junta de Andalucía que le pida al Consejo de Gobierno que presente un proyecto de ley para algo que ya se ha tomado en consideración? Hubiera estado bien tener en cuenta esa realidad y quizá hubiéramos avanzado un poco más. No solo en el Congreso de los Diputados se ha tomado en consideración una iniciativa de esta manera, no, sino que es que recientemente hay países que están adoptando medidas legislativas muy novedosas en relación con esta materia. Lo ha hecho recientemente Alemania y lo ha hecho Islandia. Alemania ha aprobado una ley de transparencia que permite a trabajadoras y trabajadores denunciar a jefes y jefas si estos no son capaces de argumentar la ya problemática desigualdad entre los salarios que un hombre y mujer reciben por desempeñar el mismo trabajo. Islandia es otro claro ejemplo al ser el primer país que introdujo una legislación de este tipo como corolario a un largo recorrido en lucha por la igualdad. En este contexto, en Andalucía tenemos que dar algún paso. Iba a decir un paso más, no, tenemos que dar el primer paso porque no estamos atajando este problema. En los análisis de la desigualdad laboral tenemos que determinar las causas y los mecanismos de perpetuación. Tenemos que analizar las diferencias por categorías, sectores, complementos salariales, tareas, para determinar cuáles son esas causas. También en los sectores donde se permite negar su existencia, como en la Administración pública. Pero con los datos agregados que normalmente barajamos no se pueden determinar los motivos, por lo que además motivos que son fundamentales, como decíamos, para entender cuáles son esas diferencias en el ámbito de la Administración pública y que existen y, por tanto, para luchar contra ellos. Un ámbito aparentemente neutral, como es el de la función pública, y, sin embargo, arroja datos que nos demuestran que la brecha salarial existe. En los análisis estadísticos tenemos que empezar a incluir otras variables ajenas al salario bruto. Es necesario un mecanismo de control de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, como les decía, en las administraciones públicas. Y ahí, entre los indicadores mínimos en este ámbito, se deben valorar las retribuciones globales, por un lado, y por otro, cómo se dan en cada grupo retributivo, de manera segregada por sexos. Y luego las diferencias en cada grupo retributivo van a reflejar diferencias en complementos salariales que son menos visibles y que son los que acaban perpetuando y consolidando esa brecha salarial. Debemos actuar también en la esfera de la empresa privada, cómo no, favoreciendo la transparencia, lo que permitiría un mayor control social en el cumplimiento del principio de igualdad por todos los actores que intervienen. Tenemos que brindar apoyo desde la Administración pública a estas empresas que tienen que tener medidas a su alcance para atajar esta lacra de la brecha salarial. Tenemos que adoptar, como les decía, medidas concretas y medidas efectivas y tenemos que hacerlas ya. Y está muy bien presentar iniciativas, proposiciones no de ley que miren al Gobierno central, al Gobierno de la Nación. Nosotros vamos a apoyar esa proposición no de ley, pero nuestro objeto aquí era apelar a la responsabilidad del Gobierno de la Junta de Andalucía, que la tiene, y, por tanto, aportar ideas para luchar, como les decía, con esa brecha salarial. En este sentido, mencionábamos antes las medidas legislativas adoptadas en Alemania, en Islandia, donde se obliga a empresas a ser transparentes con la información de los salarios de todas las personas que trabajan en sus empresas, favoreciendo además todas aquellas acciones que quieran emprender las trabajadoras cuando descubran que existe diferencia salarial inexplicable con sus compañeros hombres. De acuerdo con ello y de acuerdo con esta idea, hemos incluido una serie de puntos de medidas que consideramos relevantes, que son competencias de la Administración autonómica y que permitirían desde ya empezar a reducir esa brecha salarial. Por ejemplo, tenemos que implementar mecanismos para mejorar en las estadísticas acerca del empleo la perspectiva de género, superando la mera segregación por sexos e incorporando los datos referidos al tiempo trabajado de manera no remunerada para evaluar la incidencia del trabajo doméstico y de cuidados, que es ahí donde está además uno de los elementos clave que acaban condicionando la brecha salarial, esa brecha que existe, esa grieta salarial. Tenemos que implementar, además de un sistema de análisis estadístico de la brecha salarial centrado en las relaciones causales que complementen los estudios actuales y que atienda a la búsqueda de los motivos que expliquen la brecha salarial existente. Sabemos que existe y tenemos que seguir profundizando en las causas. Instaurar mecanismos de control de las diferencias salariales entre mujeres y hombres en las administraciones públicas y en todos los entes que dependen de las mismas.
para detectar y corregir todas las causas que llevan a que esa igualdad teórica que existe en el campo de la Administración y que luego sabemos que no es cierta en la práctica, porque no se puede explicar cuáles son los cargos del número de mujeres en las administraciones y cómo, conforme vamos ascendiendo en los puestos de responsabilidad, las mujeres reducen su presencia a favor de los hombres. Ayer pudimos ver, además, en la comparecencia, cómo eso está directamente relacionado con el número de hijos e hijas que tienen las mujeres. Y luego continuaremos con la defensa de la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señoría.